Bien, entonces vamos a hablar de un tema extremadamente interesante, solicitado eh, por algunos meses sobre esta pandemia y que ahora eh, prácticamente se está conjuntando con esta enfermedad. Nada más para confirmar, me gustaría que me regalaran un sí, si me escuchan, para ya continuar. Escríbeme un sí. Ok, ahora sí estamos claros. Bien, hace unas semanas estuvimos revisando este tema de influenza contra COVID en el paciente pediátrico y hoy nos toca hablar nuevamente de este tema, pero sin embargo en el paciente adulto y el abordaje en la sala de urgencias. Es necesario conocer algunas cosas y detalles que realmente sabemos que la pandemia está más enfocada en el paciente adulto, aunque cada vez vemos más pacientes pediátricos infectados por COVID y también por esta entidad de influenza. Quiero hacer también un comentario que sin embargo, lo que es COVID debería ser contra otras infecciones respiratorias, porque vamos a hablar de influenza porque son muy similares los síntomas. Pero también tenemos actualmente, y como siempre ha ocurrido en las salas, lo que es infecciones de vías respiratorias bacterianas y quizás otras entidades que también pueden llegar a confundirnos, porque los pacientes que vienen por falla respiratoria aguda puede ser un edema agudo pulmonar, puede ser un derrame pleural, una cardiopatía, cardiomiopatías. Sí, hay muchísimas situaciones por las cuales en realidad el paciente puede llegar a la sala de urgencias por un deterioro respiratorio y que no esté confundiendo. Pero hoy nos toca hablar de COVID contra la influenza y sin embargo daremos algunas recomendaciones. Bien, mi nombre es Juan Carlos Jiménez, como ya les comenté, soy especialista en urgencias, soy profesor de este colegio y presidente de este colegio en este momento. Y bueno, gracias por conectarte, gracias a todos los que están aquí presentes. Vamos a hablar, prácticamente les voy a decir, es un resumen de 48 pláticas que tenemos en lo que es en nuestro canal en YouTube, para que la revisen, son 48 pláticas ya. Obviamente no vamos a hablar de las 48, vamos a hablar de puntos claves y la intención es que se lleven elementos claves en estas patologías, pero ustedes pueden revisar todas las pláticas que hemos otorgado durante este año. A partir de hace 3 meses tenemos ya estas pláticas montadas en nuestro canal en YouTube en Colegio BC. Bueno, lo primero que vamos a revisar es el virus. Vamos a hablar del virus, las características del virus, tanto de influenza como COVID-19, y vamos a hablar de lo que es de influenza. Quiero comentarles a los que están conectados y que estén pendientes, porque en la parte superior de la diapositiva marcaré cuando hablo de influenza o marcaré cuando hablo de COVID. En este momento están viendo el tema de influenza y están viendo un color azul. Cuando hablo de COVID, hablo de un color rojo en la parte superior del lado derecho de la diapositiva, y cuando hablo de los dos, prácticamente ambos colores van a aparecer, para que ustedes no se me estén perdiendo de repente. ¿Por qué? Porque son dos temas en una plática, ¿sale? Entonces, lo que es influenza es un virus, ¿sí?, que pertenece a una familia que se llama los Orthomyxiviridae. Influenza hay 3 tipos más importantes, que es el A, el B y el C. Y bueno, se encuentra este virus en humanos y animales, y esto ha generado conflictos porque evidentemente estos virus pues los podemos encontrar en ciertos tipos de animales característicos, que son las aves y en el cerdo. Y prácticamente en estos 2 animales, incluyendo el ser humano, este virus se encuentra presente, y para el ave y para el cerdo realmente no se enferman, nada más son portadores. Aunque se ha visto que sean enfermados, pero no es lo mismo como ocurre en el humano, que el humano realmente lo complican. Pero estas son portadores, tanto que en la historia de la pandemia de influenza, en algún momento tuvieron que matar a millones de aves durante lo que es la identificación del virus. ¿Por qué? Porque evidentemente consideraban que este virus generaba la replicación en las aves y era portador, y finalmente pues estaba complicando el escenario. ¿Ok? Este virus tiene 2 cosas importantes, que son 2 proteínas, que es la hemaglutinina, que vamos a escribirlo como H, y la neuraminidasa. Estas proteínas son características, sin embargo se pueden llegar a combinar hasta 16 cosas distintas. O sea, estamos hablando del H1N1, pero hay H2N3, H2N1 y así, y esto puede ser pero muy combinable, sobre todo por este tipo de hemaglutininas y neuraminidasas. Pero las que nos dan generando problema y que tenemos que estar identificando es precisamente
el virus que más problemas genera es H1N1 de influenza. Y bien, dentro de la historia, pues vean estos escenarios, vean estas imágenes que ustedes pueden observar, pues es muy similar a lo que estamos viviendo actualmente con el escenario del COVID. La primera pandemia reportada en influenza fue en 1580. Estamos hablando que prácticamente más de 500 años esta pandemia se presentó y luego tomó un auge importante en 1918 y 1919. Fíjense estos datos que estaré hablando una y otra vez. Estamos hablando de un año que cobró más de 50 millones de muertes. Entonces, imagínense estar viendo este año en 1918, 50 millones de muertes, y las muertes que se generaron fue igual que en este momento, ¿sí? Cuando no sabíamos cómo controlar, cómo detener el virus, sabemos que es fácil de replicar, que era contacto por gotas, por saludos, por estornudos, y entonces pues era un escenario catastrófico y las recomendaciones internacionales fueron las mismas como la estamos viviendo hoy en día, ¿ok? Entonces veremos los números contra COVID, pero imagínense 50 millones de personas en un año de muertes en un mundo. Estamos hablando de una gran cantidad de personas que está muy superado por lo que estamos viviendo actualmente. Bueno, en un año se presentó esta pandemia prácticamente. Y bueno, dentro de la historia, pues no es nada nuevo. Influenza lo estamos viendo cada vez más frecuente, ha tenido pandemias, ha tenido muertes, ha tenido cambios, se han identificado tratamientos, se han hecho vacunas, como seguro pasará con el COVID. Ahorita no sabemos cómo controlarlo, no sabemos si la vacuna va a funcionar, como lo veremos más tarde durante la plática, hablaremos de las vacunas, pero sin embargo, en algún momento se va a detener este proceso, porque estamos en la investigación. Pero en México hubo repunte de una pandemia que realmente no abarcó muchos países, pero por el número de casos también se consideró que es el escenario que México fue la sede de esta pandemia de influenza en el 2009. Entonces, pues en México, si recuerdan, yo en ese momento aún era médico general y veía pacientes con influenza, pero aún había mucha falta de información y por lo tanto mucha gente no creía que existía la influenza y está ocurriendo lo mismo como estamos viendo el día de hoy. Entonces, en 2009 hubo un escenario importante, pero hay una gran ventaja que hoy sí tenemos un tratamiento exclusivo y definitivo para influenza. Bien, pero hablando de COVID, pues sabemos que en los últimos días de diciembre, como ahorita lo estamos viendo, pero hace un año, se empezaron a identificar ciertas personas enfermas por un virus que no se conocía en lo que es en una ciudad llamada Wuhan, en China. Y bueno, si ustedes recuerdan, hace un año se empezaba a hablar de este escenario y la gente no nos preocupábamos que había un nuevo virus y estamos tranquilos, ¿no? Como siempre ha ocurrido, que de repente ha habido nuevos virus y que no ha generado tanto problema, pero hoy, después de un año, estamos viviendo un escenario catastrófico por esta presencia. Y bueno, aquí lo que es el portador se consideraba que era el murciélago, luego se consideró que era el pangolín, pero finalmente ha habido otros animales que han portado este virus, pero en ellos son virus aprófitos, que no les hace absolutamente nada, pero hoy es el que está más invadido, pues prácticamente es el humano, ¿sí? Este es un virus que es ARN, el cual es muy pequeño, aproximadamente de 120 nanómetros y puede infectar animales y humanos, pero el que realmente están presentando la enfermedad es el humano. Ciertas proteínas tiene esta característica del virus, el cual tiene la proteína Spike, sí, que veremos más adelante, que es una de las proteínas más importantes, la M y la N también. Bueno, hasta el día de ayer, esto no es hoy, pero hasta el día de ayer teníamos prácticamente el reporte de 72.165.981 personas infectadas en el mundo, ya con una prueba diagnóstica de este proceso. Entonces, imagínense cuántos millones están ya identificados, ¿no? Porque son los que estamos contando tras una prueba, pero muchos de ellos prácticamente, si no es que la mayoría, no han sido contabilizados, ¿ok?
¿Cuántas personas han muerto en este año, ya que estamos cerrando en el 2020? Es aproximadamente 1.611.344 hasta el día de ayer, que se identificó, que se consideró que era la causa del COVID. Entonces, si comparamos la pandemia que ocurrió en 1918 de influenza contra el COVID, pues prácticamente estamos hablando de 48 millones de diferencia de muertos, ¿sí? Entonces, si nos trasladamos a esa fecha, realmente pues era muy preocupante de ver que casi todos están muriendo, y las entidades por las de personas que fallecían por influenza eran niños y jóvenes en demasía comparado con lo que está ocurriendo, y veremos más adelante contra el COVID, cuando aquí el niño pues sí es afectado, pero en menos proporción comparado con el adulto. Y bueno, aquí está México, de donde estamos ahorita haciendo lo que es la transmisión. Bueno, México hasta el día de ayer tenía 1.241.436 casos infectados, ¿sí? Con muertes de 113.000 muertes. Entonces, ¿cuánto representa en México? Pues prácticamente estamos hablando aproximadamente un 8 o 10% de muertes. O sea, ha sido muchísima la cantidad de muertes en el mundo, y también México pues es uno de los principales, que dentro de los principales países que ha tenido más afectación. En primer lugar es Estados Unidos, y estamos nosotros alrededor del 9 o décimo. Estamos lejos de ser los primeros en esto. Y hablando de las ciudades más afectadas por esta entidad, pues estamos hablando que el número 1 y por cantidad de población, evidentemente, pues está Ciudad de México, y Jalisco anda alrededor del número 6º, 7º. Entonces, sí tenemos afectados, pero no estamos en el segundo lugar, a pesar de que tenemos una ciudad que será la segunda ciudad más grande del país. Pero bueno, entonces, pues hay que seguir considerando. En Jalisco las muertes que se han identificado son 5.218 hasta el día de ayer. Ok, dentro de la fisiopatología, ambas enfermedades son pero muy similares. Eso sí, no cambia entre una enfermedad y otra definitivamente. No cambia mucho en cuanto a la respuesta inflamatoria. En cuanto a lo que hablamos del mecanismo de transmisión y el portador, comentamos en influenza. Aquí lo que es el cerdo y lo que son las aves, ¿sí? Por eso le llaman que es una infección porcina o aviaria, porque estos son los que realmente tienen el virus presente y finalmente lo tienen, y los cerdos raramente se enferman igual que las aves o tienen síntomas muy leves comparado con el humano. Pero este es el ciclo donde el humano tiene contacto con el cerdo o tiene contacto con las aves, y esto hace que finalmente el humano lo reproduzca y finalmente termine infectando y teniendo complicaciones. En el caso de COVID, pues tenemos lo que es el mecanismo de transmisión, las gotas, contacto directo y los fomites, ¿ok? Entonces, hablando de lo que es el mecanismo de transmisión, tan solo el hablar, tan solo el tener contacto físico o el tocar alguna superficie, un plástico, un metal, un cartón, hace que el virus esté presente, y el virus puede durar muchas horas vivo en ciertas características y a muy altas temperaturas. Esto lo hace muy vulnerable. Yo creo que lo que estamos retomando ahorita, y yo en este año hemos visto que en México esperamos que en el mes de mayo, en el mes de junio, cuando hacía mucho calor, pues COVID se acabara, y la realidad es que no. Y todos sabíamos, los médicos, que llegando COVID a diciembre iba a ser un desastre total en el país por lo que es los fríos, y así va a pasar. ¿Y qué está pasando? Pues habíamos tenido unos días mejoras, ¿sí? Unos días de mejora, y sin embargo ya cada vez vemos a los hospitales más ocupados, y seguro lo que es el resto del mes de diciembre y enero tendremos cada vez más personas infectadas por COVID, y es por ello la importancia de esta plática. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer la diferencia entre COVID, influenza u otras infecciones pero muy similares. Bueno, aquí en cuanto a la replicación del virus, sabemos que el virus le encanta estar en el pulmón, y es el sitio más afectado, pero también el virus puede afectar a nivel cardiovascular, a nivel renal, a nivel hepático. Y bueno, tenemos los 3 escenarios del cómo se presenta la enfermedad. Está desde el asintomático, ¿ok? Desde el que tiene una infección
mínima, o es aquel que está gravemente enfermo por COVID. Aproximadamente se estima que el 80% de las personas se cursan con síntomas extremadamente leves o asintomáticos totalmente. ¿Qué síntomas muy leves? Pues a lo mejor te sientes cansado, a lo mejor tienes una ligera cefalea, a lo mejor tienes un escurrimiento nasal y ahí se acabó y luego eres un portador. Ok, veremos los tiempos de incubación y de transmisión, pero son muy prolongados en el escenario de COVID. El que tiene síntomas moderados, ya el paciente que tiene fiebre, cefalea, ataque de estado general y no tiene neumonía, pues es un paciente que se considera leve, y el que ya tiene una neumonía o esta complicada es un paciente grave, ¿ok? Y bueno, ahí en ese porcentaje estamos hablando del resto del 20%, ¿sí? Y más o menos en promedio el 5% es el grave, el que llega a fallecer por el COVID. Bueno, estos son más o menos porcentajes en cuanto a lo que es los infectados por COVID. También quiero comentarles que de estas personas que están infectadas en México anda alrededor de un 15 a 20% el profesional de la salud, o sea, los que nos dedicamos a atender pacientes, estamos infectando y estamos falleciendo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque somos más vulnerables, vemos todos los pacientes ya enfermos, todos los días tenemos ese riesgo de contagio, y bueno, si está la grave, si tienes algunas enfermedades o algunos ciertos factores de riesgo, como es la edad, bueno, entonces tenemos más problemas, ¿no? Bien, y bueno, ¿cuáles son las cartas que presenta una persona para poderse complicar de COVID? Bueno, lo primero es la edad, ¿ok? Aquí la importancia de tener más de 60 años, más de 65 años, es un factor de riesgo bien estipulado, En cuanto a entre más edad tengas, más factor de riesgo para COVID. ¿Qué comorbilidades? Y esto es muy diferente en algunas partes del mundo. Hablando de México, las comorbilidades que han visto es hipertensión, diabetes y obesidad. Son las tres más importantes que podemos considerar como comorbilidades. Ok, existen otras que veremos más adelante. Sí, existen otras, por ejemplo, tener alguna enfermedad crónica, tener ciertas cardiomiopatías, pero no todos tienen enfermedades crónicas tan graves, o no todos tienen problemas de cardiomiopatías, o no todos tienen VIH, pero los más importantes y los que más se ven es hipertensión, diabetes y obesidad. Ok, también considerar qué tan agresivo puede ser el virus a esa persona, se considera como otra de las cartas, porque el virus no es igual de agresivo con una o con otra persona, y ustedes estarán de acuerdo conmigo que pues, el virus, algunas personas, a pesar de que tengan esos factores de riesgo, que tienen 60 años, que tienen 70 años y que son diabéticos y que son hipertensos y que lo que tú quieras, a veces el COVID no es agresivo con ellos, pero hay otras personas que están sanas y que tienen 18, 25 años y son muy agresivos. Entonces, de repente hay cierta susceptibilidad para el virus, que todavía hasta el día de hoy no se sabe si es una situación genética. Y bueno, estamos todavía en esta fase de investigación, y la última parte que veremos, o la última carta que juega el paciente, es el tratamiento, ¿no? Y veremos mucho sobre el tratamiento más tarde, que se ha hecho, que se ha investigado, hacia dónde vamos, pero no es lo mismo que el paciente llegue a atenderse oportunamente, o como ocurre en nuestro México, que la gente vaya al hospital cuando ya está muy mal, cuando está desaturando, cuando ya ve que no se puede hacer nada en su casa. Ahí está el problema. Y entonces, si no se le ofrece un tratamiento oportuno, que es el tratamiento de base que veremos más adelante, pues definitivamente el pronóstico cada vez va a ser peor. Bueno, entonces todo esto se juega prácticamente entre cada paciente. Yo digo que es un juego, es una ruleta donde va sumando las cartas, y finalmente esto determina la probabilidad de sobrevida. ¿Sí? Otra de las cosas que se ha investigado es la tormenta de citocinas que presenta el paciente, donde el paciente hace una respuesta inflamatoria, donde vemos aquí la línea azul, donde el paciente tiene una respuesta inflamatoria, puede ser mínima o puede ser sistémica, y esta respuesta inflamatoria sistémica se puede llegar a controlar, y el paciente le puede ir muy bien y va pasando por la línea verde, donde el paciente regula la respuesta inflamatoria y tiene un control de la homeostasis, ¿ok?
Pero ¿qué pasa con aquel paciente que no controla ese escenario, que tiene una respuesta inflamatoria muy, pero muy severa, que tiene un estado de hiperinflamación, donde hay una disregulación de esta respuesta inflamatoria y por lo tanto le lleva a la sepsis y falla orgánica múltiple? ¿Ok? Sé que pudiéramos hablar una hora de lo que es la respuesta inflamatoria, pero no se trata de hablar en este momento de esta sesión porque no queremos hacerla muy prolongada y tampoco tenemos que aquí hablar de este tema, pero quiero decirles que mucho, pero mucho tratamiento es controlar la respuesta inflamatoria, que veremos más adelante. Todas las opciones que veremos más adelante, una de ellas es controlar esta respuesta inflamatoria. A veces el virus no mata al paciente, lo que mata al paciente es la respuesta tan severa inflamatoria que tiene, que veremos más adelante. Bien, y bueno, tenemos que definir las cosas, ¿no? ¿Qué es una cosa hablando de COVID y qué es otra hablando de influenza? Entonces tenemos las definiciones operacionales para poder identificar a las personas y esto ya se vuelve un problema porque ustedes ahorita que las lea pues se van a dar cuenta que ya nos empieza a tener conflicto. Enfermedad tipo influenza. La enfermedad tipo influenza es una persona que tiene fiebre, que tiene tos, que tiene rinorrea, que tiene coriza, que tiene mialgias, artralgias, tiene dolor torácico y congestión nasal. Entonces, si alguna persona tiene estos síntomas, enfermedad tipo influenza. O sea, parece influenza y entra aquí en la definición operacional. Y si ustedes ven, son los mismos síntomas del COVID. Exactamente lo mismo, ¿no? Tiene fiebre, tiene rinofagia, tiene astenia, tiene mialgias, tiene ataque de estado general. Entonces, la enfermedad tipo influenza, pues prácticamente son unos síntomas muy similares de COVID. Ya estamos en problemas de entrada por poder definir las cosas. Segundo, insuficiencia respiratoria aguda grave, ¿sí? Es una persona que tiene datos de falla respiratoria, ya sea por laboratorio, ya sea por oximetría, por la clínica, ¿sí? Ya sea por PAFI o SAFI, índices gasométricos, como ustedes quieran, pero ya tiene datos de falla respiratoria. O sea, evidentemente el paciente tiene una neumonía con falla respiratoria y por lo tanto entra en esta definición operacional. ¿Y cuántos de COVID entran aquí? Pues muchísimos. Entonces ya se vuelve un problema. ¿O cuántos de una neumonía bacteriana entran aquí? Entonces se vuelve un problema. Pero bueno, hay que identificar aquellas que tienen datos de falla respiratoria aguda grave. Y luego el caso sospechoso es un paciente que tiene un contacto con una persona 7 días, ¿sí? Y que tiene síntomas típicos de influenza, tos, fiebre, cefalea. Entonces, si una persona estuvo en contacto y tenía influenza y esa persona durante los próximos 7 días tiene síntomas similares, entonces es un caso sospechoso de influenza. Y entonces vamos con COVID, ¿y qué van a decir? Pues es lo mismo, ¿no? Si una persona tuvo fiebre, estado general, estuvo en contacto con un paciente de COVID, pues prácticamente puede entrar aquí, ¿no? Muy similar al escenario. Entonces se vuelve a generar un reto más. ¿Ok? Y bueno, el caso de influenza es un paciente, que faltó ponerlo en caso de influenza, es un paciente que le hicieron el estudio y salió positivo a influenza y pues ya sabemos que tiene influenza como tal. Bueno, periodo de incubación. ¿Ok? La periodo de incubación desde 1 a 4 días. Fíjense qué importante en este escenario contra COVID. Aquí en influenza es 1 a 4 días y el paciente va a tener síntomas el día quinto en promedio. ¿Ok? Entonces, si el domingo estuvo en contacto con una persona que tiene influenza o que tiene sospecha de influenza o que ya le hicieron diagnóstico de influenza con una prueba serológica, ¿ok? Bueno, ¿qué pasa después? Que en 5 días tienes fiebre, cefalea, ataque de estado general y entonces ya puedes entrar en la definición operacional. Pero son 5 días, ¿ok? Es un poquito más light, fíjense, en este sentido la influenza es un poquito mejor en este sentido, porque en 5 días ya sabes qué está pasando. ¿Ok? Y ahora vamos a hablar de COVID, ¿ok? A partir del 24 de marzo, prácticamente la definición operacional de COVID, ¿sí? Alguien que sospechemos que tiene COVID es una persona que tiene 7 días con síntomas, ¿sí? O que tuvo contacto con una persona que tiene síntomas, tos, fiebre, cefalea, disnea, artralgias, mialgias, odinofagia, rinorrea, conjuntivitis, dolor torácico. ¿Sí? Disgesia y anosmia. A partir de agosto le agregaron estos 2 síntomas que ya se declararon típicos de COVID. Pero de ahí más para atrás, prácticamente estamos hablando que es lo mismo que los pacientes que tienen influenza. Si se fijan, es lo mismo. Entonces se vuelve complicado poder decir, este es influenza y este es COVID.
¿ok? Aunque daremos algunas pautas más adelante para poder hacer el diagnóstico, pero de entrada, pues, los síntomas son los mismos prácticamente, hasta ahorita, excepto disgesia y anosmia que veremos más adelante, pero ya se vuelve un caso sospechoso, ¿ok? Un paciente confirmado por COVID, pues aquel paciente que le hacen el estudio porque sospecha que tiene COVID y sale con su PCR positiva, ¿ok? Entonces, si tiene PCR positiva a COVID, pues ya prácticamente tenemos el diagnóstico de COVID, que es como se está haciendo de manera actual. Bien, vemos esta tablita, es una tabla que salió en un artículo y la verdad es muy interesante y te dice demasiada información en tan poquito, ¿sí? Las fases de la enfermedad. Tienes un paciente que tuvo un contacto, que es el día 0, ¿sí? Vamos a decir que el día domingo, ese contacto, día 0, ¿sí? Y que va a tener prácticamente síntomas el día 5. Entonces, de ahí es muy similar a lo que es influenza. Día 5 tienes lo que es síntomas muy parecidos a influenza y ya en entradas ya estamos confundiéndonos entre COVID e influenza. Pero el paciente del día 5 al día 10 puede tener síntomas, ¿ok? Puede tener síntomas que le pueden llegar a complicar y que les da datos de neumonía o de gravedad y prácticamente del día 10 al día 14 se ha definido que esos días 10 al día 14 es cuando el paciente se complica, si es que se va a complicar. ¿Sí? Si llegó del 5 al 10 y del 10 prácticamente se mejoró, es una gran ventaja, pero si el paciente llegó al 10 y no ha mejorado, pues prácticamente tiene del día 10 para adelante para ver la evolución, pero ese paciente se puede llegar a complicar. Y un gran problema que se genera es que el paciente, desde el primer día que tuvo un contacto, se vuelve contagioso porque está replicando el virus y hasta el día 24, según los estudios, en promedio está, ¿sí?, ahí generando dispersión del virus. Y aquí dice que realmente pudiéramos tener el contagio hasta 47 días. ¿Por qué hasta 47 días? Dirán, bueno, pues es demasiado tiempo que después de un mes todavía tengo la posibilidad de estar contagiando. Bueno, se ha visto que el paciente tiene todo el virus en lo que son en evacuaciones, lo que es en cavidad oral, aunque esté muerto, ahí tiene datos de lo que es el virus, y entonces se estableció como un acuerdo de decir, bueno, ¿cuánto tiempo podemos considerar que el paciente puede estar contagiando? Y pusieron una media y dijeron día 14, ¿sí? Y esto es muy similar y ustedes van a saber que es prácticamente incluso en los que nos vamos a dar incapacidades, pues el de 14 es de incapacidad porque son los 14 días que puede estar contagiando, ¿sí? Pero esos son 14 días que no son como tal para todos. Una persona puede tener, ¿sí?, más de un mes estar posiblemente contagiando. Y estamos hablando que si esa persona ese día tuvo contacto, pues se aventó, pues tuvo contacto una y otra vez con más pacientes posiblemente con infectados, pues entonces se vuelve un escenario de nunca terminar y esa persona está replicando el virus por más tiempo. Entonces es un gran problema, sobre todo en los pacientes pediátricos que son portadores de más de un mes de lo que es el virus. Entonces es un problema serio en cuanto a lo que es la posibilidad de contagio. Ok, ahora el escenario que veremos más adelante, que es en cuanto a las pruebas, otro escenario a discutir, porque estoy seguro que en este momento han visto pacientes, ¿sí?, que ya se murieron y que siempre salieron negativos a COVID. O sea, le hicieron la prueba de PCR y salieron negativos. ¿Por qué? Porque a veces le tomaron la muestra el día 18 y ese virus ya no estaba, ya nomás tenía el paciente la respuesta inflamatoria sistémica y el paciente tenía todos los síntomas, hizo falla orgánica y finalmente no se encontró. Otra es la calidad de las muestras, la toma de las muestras y todo lo que ustedes saben que, bueno, existe cierta riesgo. Y total, el PCR, que es una de las pruebas más fidelignas, no es 100% fideligna. Entonces, pues le tomas a un paciente y va a ser negativo en alguna de las ocasiones. Entonces, hay muchos falsos positivos y falsos negativos, ¿ok? Más adelante hablamos de la inmunoglobulina M y inmunoglobulina G como pruebas diagnósticas, pero de entrada tenemos un problema muy serio con las pruebas. Y bueno, en resumen, en cuanto a las fases, pues las primeras 14 días en promedio, vamos a poner aquí en esta línea, lo que es la actividad viral es más intensa los primeros 5 días, más replicación de virus. Conforme va pasando los días, el virus va a ser en menos cantidad,
pero a partir de lo que es el día, vamos a ponerle aquí el día 10, pues el paciente tiene más cantidad de respuesta inflamatoria, es cuando el paciente puede tener datos de sepsis, falla renal, lesión pulmonar, lesión cardiovascular, y es decir, el paciente se puede llegar a complicar con mucha facilidad. Bien, ahora, esta tablita, sencillísima, las diferencias entre COVID e influenza clínicamente. ¿Por qué? ¿Por qué clínicamente? Bueno, yo como médico urgenciólogo, pues tengo la clínica. Yo tengo la oportunidad de tomar una radiografía de mis pacientes en mi servicio de urgencias. Puedo tomarles una biometría hemática, puedo tomarles ciertos laboratorios, puedo tomarles la prueba, pero lo que me va a determinar que yo tome decisiones en qué tipo de pruebas, pues es definitivamente los síntomas. Ahí yo me voy a basar. Entonces, de entrada, en influenza se considera que tiene mucho más fiebre que lo que es el COVID. Todos los pacientes sí tienen fiebre, pero en influenza se ve que tienen más y más y más fiebre. Son más días de fiebre, más y como tal que COVID, aunque pues ya depende del paciente. Hemos visto pacientes que tienen fiebre por 4, 5, 6 días en COVID también, y es de intermitente. Los pacientes mejoran un rato, luego se vuelven a tener fiebre, luego vuelven a tener mejoría, luego vuelven a tener fiebre. Entonces es un problema serio la fiebre, pero es un dato cardinal la fiebre en COVID. La tos, hablando de influenza, es característica de ser muy productiva, ¿sí? Mucho moco comparado con la que es la tos que tiene COVID, es más seca, ¿sí? Pero no es una regla general, ¿eh? La verdad es que hemos visto muchos pacientes con tos productiva en COVID, entonces no todos los pacientes se presentan igual, pero es como la mayoría de los pacientes se presentan, o sea, es más seca o no es productiva en COVID y muy productiva hablando de influenza, que sí es característica de la influenza. La cefalea, bueno, la cefalea es muy cardinal, es importantísimo la cefalea en ambas entidades, tanto en COVID como en influenza. Se dice que tienen más cefalea más intensas y de duración y de días, hablando de influenza contra COVID, pero sin embargo hemos visto a los dos pacientes con cefaleas intensas, son cefaleas intensas. De hecho, los datos que yo además he visto en mis pacientes es fiebre, cefalea. Esos son los datos más frecuentes. Dificultad para respirar, ambos se pueden colocar graves, pero definitivamente el que se comporta más grave es más COVID contra influenza. La mayoría de los influencias les va bien, ¿sí? Cuando el tratamiento es oportuno y adecuado, ¿sí? COVID no tiene ese escenario totalmente de decir, les va bien a los que se portan graves, no, la mayoría les va mal, ¿sí? Dolor de pecho en ambas situaciones, ¿sí? Más frecuente en COVID, dolor de pecho, incluso lo pueden confundir con un dolor torácico de origen isquémico. Yo en la otra plática que vean, lo pueden revisar en el canal YouTube, hablo de los pacientes que llegaron con datos de infarto y resultaban que tenían COVID, ¿ok? Odinofagia, dolor en garganta, en ambas situaciones, fatiga, bueno, los dos te fatigan, los dos te cansan, pero el COVID he visto que fatiga más, ¿sí? La experiencia clínica de su servidor, hemos visto que pacientes, bueno, a veces no tengo fiebre, no tengo cefalea, pero me siento cansado y no me puedo ni parar, ¿no? Y eso es un escenario que se ve muy frecuentemente en COVID. He visto más fatiga en COVID que influenza, ¿ok? En cuanto a la situación de la percepción de olores, sabores, ahorita veremos ese detalle, no lo voy a comentar. Hay ambos dolor muscular, artralgias, mialgias, irritación ocular en ambos. Ambos pueden cursar con diarrea, nos pueden confundir con una diarrea bacteriana. E incluso el paciente con COVID exclusivamente puede tener un cuadro gastrointestinal, ¿sí? Y no tener nada de síntoma respiratorio. Y se ha visto más en pacientes pediátricos que en adultos, pero un paciente puede tener diarrea y tener datos de falla respiratoria por el propio señal del COVID. Bueno, pueden tener dolor abdominal, ¿sí? Y dolor ocular en ambas situaciones, pero es más raro y nos puede llegar a confundir con otras entidades, por ejemplo, aquí en Jalisco, lo que es dengue. Bueno, entonces, lo que se tienen que llevar de aquí, ¿sí? Son estos síntomas: fiebre, tos, cefalea, odinofagia, escurrimiento nasal, más frecuentemente en influenza que en COVID, pero yo les quiero agregar, ¿sí? Lo que es estos síntomas: falla respiratorio, ¿sí? Y anosmia y disgeusia. Anosmia y disgeusia son típicos, no son tan exclusivos, pero son típicos de COVID, ¿sí? Y ese dato sí que te debes llevar en esa plática. ¿Cómo identificar un COVID contra influenza en una sala de urgencias, en el triage, en la consulta? Oye, es
anosmia y disgeusia. Si el paciente no percibe los olores o también tiene alteración de los olores, es decir, pues huele diferente, ¿no? Que le llaman cacosmia, olores desagradables, y no hay un olor desagradable evidente, o el paciente tiene disgeusia, ¿sí? El paciente no le saben las cosas o le saben las cosas diferente también, que es válido que el paciente no le sepan igual las cosas. Hay pacientes que dicen me saben las cosas más saladas, muy dulces, no las tolero. Eso es datos típicos de COVID. Entonces, eso debes de preguntar para poder diferenciar entre influenza y COVID. ¿Por qué? Porque ahorita estamos en pleno diciembre y te va a llegar la influenza, el paciente que no se vacunó en enero, que no se vacunó el año pasado, y te va a llegar en esta temporada porque evidentemente vamos a tener influenza. Bien, criterios de gravedad, pues estos son para COVID e influenza. Finalmente, pues el paciente que tenga falla respiratoria, que tenga taquipnea, que tenga hipotensión, datos de falla cardiovascular, que tenga cianosis, pero aquí algo que sí se tiene que llevar, la mayoría de los pacientes con COVID desaturan importantemente, y el de influenza más tolerable, ¿ok? Aquí el paciente, bueno, influenza menos del 90%, ¿sí? Cuando tienen un cuadro muy florido, pero sin embargo COVID es más tolerante a la oxigenación, a este fenómeno se llama hipoxemia feliz. El paciente puede estar desaturado 70% y todavía poderte hablar, te puede comunicar, y pues tiene dificultad respiratoria, pero no es un paciente que realmente se torne grave comparado con tu influenza, que de influenza con 70 ya requiere manejo avanzado de la vía aérea definitivamente. Yo he visto pacientes con saturación de 18%, obviamente con pérdida de alerta, pero estamos hablando que un paciente con 18% antes de COVID era inviable tenerlo vivo, ¿ok? Hoy tenemos pacientes con 18%, me ha tocado verlo, 50%, y todavía los de 50, 60% todavía hablan. Entonces, es algo que te podría diferenciar definitivamente la oximetría del paciente. Bien, factores de riesgo para una y para otra, ¿ok? Factores de riesgo establecidos para influenza, ¿ok? Fíjense que cambian, ¿sí? El embarazo está bien determinado para influenza, el paciente que tiene inmunodepresión, el paciente que tiene VIH, es un paciente que tiene factores de riesgo para influenza, el diabético, el que tiene una enfermedad como tal pulmonar, como es asma, que tenga falla cardíaca, que tenga obesidad, que tenga insuficiencia renal crónica, que tenga epilepsia y que tenga mayor de 60 años, ¿ok? Eso está hablando del paciente adulto. Y en el paciente pediátrico se va a agregar algo importante, que es lo que es la epilepsia con mucha importancia. Entonces, ese es un factor de riesgo más en paciente pediátrico que en adulto, pero definitivamente, ¿qué vemos como resultado o resumen de esto? Que los factores de riesgo, pues, de entrada puede ser la edad, menor de 2 años o más de 60 años en promedio en influenza, y que tenga ciertas enfermedades como tal y el embarazo. Entonces, este es el escenario en cuanto a la influenza, los factores de riesgo. Entonces, si no está sano el paciente, ya es un factor de riesgo y lo tenemos que aprender, ¿ok? Como cualquier otra enfermedad. No está sano y se enfrenta a una infección, pues no le va a ir bien, ¿ok? Hablando de COVID, ¿cuáles son los factores de riesgo en esta pandemia? También la edad, menor de 2 años, ¿sí? Enfermedad crónica, una enfermedad debilitante, o sea, que tiene obesidad, el paciente que tiene diabetes, tiene hipertensión, cardiopatías, insuficiencia renal crónica, que tenemos muchísimos pacientes, enfermedad neuromuscular, ¿ok? Y aquellos que no se pueden atender o que no pueden llegar a atención médica temprana, es un factor de riesgo. Es decir, aquella persona que tiene un lugar de atención a 4 o 6 horas y que no se mueve, como muchas personas, pues definitivamente tienen factor de riesgo porque son más vulnerables, porque le falta la atención como tal. Entonces, esto es lo que hemos visto en esta pandemia: factores de riesgo, la edad, hipertensión, diabetes y obesidad. Yo creo que el que más he visto, a mi experiencia, que a veces dicen que la experiencia no sirve, pues, pero la realidad es que yo he visto muchísimos pacientes con obesidad que les va peor que siendo diabéticos e hipertensos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de estas entidades? Bueno, la radiografía es algo esencial, ¿ok? Si tienes un paciente con falla respiratoria o tienes un paciente con tos, con expectoración, con síntomas respiratorios, definitivamente en este momento todos tienen que tener radiografías. No puedes dejar ir un paciente sin tener una radiografía. Es obligatorio tener una radiografía. Ahorita le voy a decir la importancia de la radiografía, ¿ok? Si tú ves una radiografía normal, pues bueno, ya era evidente que el paciente tenía un problema respiratorio.
pero hay muchísimos pacientes que tienen radiografías prácticamente normales y tienen todo un cuadro clínico de COVID o influenza y está bien estipulado. Entonces, es obligatorio tener una radiografía para poder verificar qué tanto daño posible pulmonar tenga. Ahorita veremos hablar más, pero más de ello, radiografía. Esta es la radiografía en un paciente con influenza. Este es un artículo que nos habla prácticamente cuáles son las lesiones o los datos clínicos que puedes encontrar en influenza. Puedes encontrar consolidación, puedes encontrar lo que es lesiones peribronquiales, puedes encontrar infiltrado unilateral, bilateral, difuso. Quiero decirles que no hay un patrón típico en influenza. ¿Sí? No hay un patrón típico en influenza, ni tampoco en COVID. Quiero comentarles lamentablemente es triste, pero no lo hay, ¿sí? Vamos a aprender en esta plática que no hay un patrón típico que digan, ya sé que es una infección por influenza o por COVID, no lo hay. Porque si ustedes se fijan en estas serie de grupos que investigaron, pues algunos tuvieron un infiltrado microdular, otros tuvieron un reticular, otros tuvieron en vidrio esmerilado. Bueno, pues no todos son iguales. Entonces, pero bueno, ¿qué tenemos que aprender ahorita? Bueno, este es un patrón, llaman reticular, ¿sí? Es un patrón también, o también llamado vidrio despulido, ¿sí? Donde podemos encontrar que hay inflamación prácticamente en todo el parénquima, ¿ok? Sí, todo el parénquima, ¿ok? Y esta es una de las características típicas en influenza. Veremos otras radiografías donde aquí el paciente tiene ese mismo patrón, se llama reticular, ¿sí? Aquí tiene ya una afectación más localizada, ¿sí? Ya tiene un comportamiento que tiende a ser más consolidación, es decir, una zona afectaria ya más fija, y bueno, eso también lo vemos en COVID, ¿ok? Y bueno, estos son pacientes que tuvieron influenza, que tienen su infiltrado, ¿verdad? Su infiltrado, si se fijan, pues es difuso, es prácticamente todos los pulmones afectados como si estuvieran en vidrio esmerilado, pero aquí ya tiende a más consolidar, ¿ok? En esta base tiende a más consolidar comparado con este sitio, ¿ok? Y bueno, aquí también pues se ve, ¿sí? Que hay un aumento de lo que es la trama broncovascular, aquí evidentemente, y aquí en esta zona ya empieza a delimitarse, o sea, este pulmón, esta base de lo que es el pulmón izquierdo se empieza a delimitar. Bueno, entonces no hay prácticamente como tal un signo típico. Bien, en cuanto a lo que vemos, pues ya en influenza, si ustedes ven esta radiografía, pues ahorita ya nos confunde, ¿no? Además, yo puedo decir que si veo radiografía en este momento, pues yo digo que es COVID, pero también influenza de este tipo de radiografía, ¿sí? Entonces, los artículos nos refieren que los patrones más frecuentes es una consolidación basal, puede haber consolidación multilobular, o sea, varias zonas afectadas como en este, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? O patrón de vidrio expulido, ¿ok? Entonces, este es un paciente con influenza que es muy grave, evidentemente, que tiene casi una imagen de un pulmón blanco, pero bueno, así se puede llegar a encontrar la influenza, que ahorita, en este momento, definitivamente yo optaría por más COVID por la pandemia que por influenza, pero influenza se presenta, ¿ok? El problema se presenta aquí, con COVID. Las lesiones compatibles a nivel radiográfico, ¿sí? Aquí los que están marcados en uno es una opacidad focal, ¿sí? Que vamos a decir que son unos nódulos muy pequeños, ¿sí? Y ahorita veremos radiografías de pacientes, pero la verdad es que a veces estos nódulos se logran apreciar y pueden pasar inadvertido en una radiografía como tal, ¿sí? Podemos tener acá marcado en el número 2 una opacidad focal más tenue, ¿sí? Una manchita ahí en el pulmón. O la 3, donde hay una opacidad focal más difusa, pero sin embargo, pues se puede llegar a no percibir, ¿sí? Tienes que estar revisando radiografía con tranquilidad porque se puede ir este dato gráfico. El patrón intersticial, marcado aquí en 4, el intersticio prácticamente es la unión entre un alveolo y otro, pues son líneas que te pueden llegar a identificar, o este patrón alveolo intersticial, ¿sí? Donde existen lo que es ciertos alveolos, así como sitios pequeños, unos doloritos muy pequeños, y también, ¿sí? Lo que es el reticular, ¿ok? Entonces, líneas combinadas con esto. Entonces, como ven, no hay un patrón típico en COVID, ¿sí? Entonces, vean, ¿sí? La manera sencillísima de poder nosotros
realmente dividir el pulmón, pues podemos poner en la parte superior, media e inferior del pulmón y ver las áreas afectadas, aunque también hay radiografías que lo dividen en 8, ¿ok? Hay una clase de interpretación radiográfica en COVID, en nuestro canal en YouTube, la pueden revisar, dura más de 1 hora revisando todos estos detalles, pero sin embargo, la manera sencilla es partir prácticamente en 3/3 lo que es el pulmón, identificar cuáles son las posibles zonas afectadas, ¿ok? Opacidad focal, vean aquí, opacidad focal, donde está el flecha azul, es el paciente que tiene COVID con una opacidad focal. La verdad es que sí se nos puede ir de repente, ¿por qué? Porque vemos aquí una escápula, y si la radiografía está mal tomada, se te puede ir y decir, bueno, pues ¿qué es lo que estamos viendo de la escápula? O si es una mujer, también con el aumento del tejido mamario, de la grasa, pues se puede llegar a confundir, ¿ok? Entonces, cuando sean esto, siempre hay que revisar aquí las bases de las mamas y nos pueden dar una orientación, ¿sí? De que esto, ¿por qué? Porque esto se puede llegar a confundir con una opacidad y decir, tiene COVID, pero en realidad no es COVID. Lo que tienes aquí, si ven aquí la niña, es las mamas de la mujer. Y aquí, en este sitio, se puede llegar a notar esa opacidad focal. Bien, lo que es una opacidad tenue, ¿sí? Aquí se alcanza ya a ver un infiltradito muy pequeño, ¿sí? Que la verdad se puede ir si la radiografía no está bien tomada, si la radiografía no la ves en una computadora y la ves lo que es una placa como tal impresa, se nos puede ir realmente, o si no tienes un negatoscopio, se puede ir esos datos que son pequeños y que nos pueden orientar. Opacidad focal, ¿ok? Bien, ya prácticamente en la opacidad más, lo que es opacidad focal más difusa, pues aquí está más claro el escenario donde podemos ver más ocupación alveolar, pero sin embargo ya se empieza a ver una imagen de vidrio esmerilado. ¿Cómo es esta imagen de vidrio esmerilado? Es una imagen prácticamente como si estuviéramos viendo a través de un vidrio o una placa, ¿sí? Y que no nos permite ver con claridad, ¿sí? Si ustedes se fijan, prácticamente como si estuviera borroso, así como si nos faltaran lentes para revisar al paciente, así se vería como borroso, es patrón de vidrio esmerilado. Y ese paciente significa que tiene afectación prácticamente de todo el pulmón de manera diseminada, ¿ok? Y bueno, este es lo que llamamos el patrón, lo que es focal también, ¿sí? Con un tenue, ¿sí? Pero ya tiende a consolidar, ya tiene una base más circunscrita, más notorio, ¿sí? Aquí ya se empieza a afectar o ver más notorio lo que es ambos lóbulos, pero aquí ya está más consolidado y también tiene el patrón intersticial, vean cómo se ve, ¿sí? Cómo se ve su patrón intersticial y también lo que es a nivel bronquial más edematizado. Bien, ya vemos a un paciente donde tiene combinación de todo esto, donde ya empieza a consolidar más, ya tiene datos de una cisuritis, donde tenemos aquí inflamación de lo que es los bronquios y el patrón de vidrio esmerilado, ¿sí? Pero ya de entrada no es una radiografía normal, ¿sí? Y el comentario siguiente es importante porque a veces hay pacientes que le tomas este tipo de radiografía, así la ves y dices, no, pues está infectado, es muy evidente que tiene inflamación, pero el paciente a veces pues está como si nada. Satura 95, satura 92, satura 90 y no hay datos francos de falla respiratoria y nos va a confundir. Entonces, lo que quiero que se lleven en este momento es que la radiografía no siempre te va a decir qué tanta afectación pulmonar tenga. Por eso es importante siempre tomar una radiografía para poder ver que no tenga otras cosas o qué tan afectado está, qué tanta respuesta inflamatoria, pero no siempre es igual a la clínica, que es algo que pasa con COVID. No siempre es igual el patrón radiográfico. ¿Ok? Y bueno, esta sí, definitivamente es un pulmón que casi le llamamos pulmón blanco, donde tiene una afectación muy severa, bilateral, donde ya el paciente definitivamente seguro que tiene falla respiratoria porque ya tiende a ser pero muy claro y tiene todo tipo de patrones ya aquí reticular, tiene opacidad ya como tal difusa. Bien, el patrón alveolo intersticial, aquí el paciente se ve en algunas zonas ya más circunscritas, tiene lo que es, aquí se alcanza a observar lo que es el edema o del intersticio y es muy evidente la infección, ¿sí? Entonces aquí ya no hay tanto problema, ¿ok? Una placa que no es normal ya nos orienta a COVID. Y bueno,
Hablando de la tomografía, también nos va a orientar y quiero decirles el siguiente comentario, ¿ok? Una radiografía normal puede ser para nosotros bueno decir, pues una radiografía está normal, pero resulta que el paciente le tomas una tomografía y resulta que tiene estos tipos de infiltrados y nos orienta. Es una tomografía de un paciente que en la radiografía salió normal, ¿sí? En su radiografía salió normal, pero se les tomó una tomografía y entonces ya ves aquí los infiltrados que veremos más adelante y los tipos de infiltrados que tiene el paciente, pero es mejor tener una tomografía que una radiografía actualmente. Entonces, si tú tienes un paciente que tenga sospecha de COVID, si pudieras tener la tomografía, sería mejor, ¿sí? Hay escalas tomográficas que veremos rápidamente aquí, pero sería mucho tener una tomografía. ¿Qué pasa? Por ejemplo, su servidor, pues a veces la tomografía no está tan disponible. Yo trabajo en un hospital donde tenemos pacientes COVID y no COVID, entonces el tomógrafo pues está más disponible para los no COVID que los COVID. Lo ideal es tener un tomógrafo para pacientes exclusivos COVID. Bueno, aquí les muestro lo que es una tomografía de un paciente infectado por COVID. ¿Sí? Es un paciente del estado de Chiapas, que seguro han de tener muchos muy similares en sus unidades, donde se puede llegar a apreciar una afectación de manera bilateral y bivasal. Ahí está la clave, bilateral y bivasal. El COVID así se comporta, ¿sí? Patrones basales y bilaterales. Así es el comportamiento de COVID. Casi siempre afecta a los dos lados, no es unilateral, no es una neumonía bacteriana, es una neumonía bilateral. Bien, un estudio que hice en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias señala aquí en Ciudad de México, en su artículo nos habla sobre los patrones tomográficos que encontró, y aquí vemos en pacientes con COVID definitivamente donde tiene unas consolidaciones, ¿sí? Una acumulación de secreciones que ya prácticamente han afectado lo que es el intercambio gaseoso. Entonces vemos consolidaciones aquí, consolidaciones acá, y la verdad ver una tomografía es muy fácil interpretarla a comparación con una radiografía. Es más fácil interpretar una tomografía porque es muy evidente, vean, aquí las afectaciones bilaterales y bivasales del paciente, vean, aquí tiene una afectación, pero vuelve a hacer el mismo comentario. La tomografía no nos indica el tipo de lesión que tiene el paciente como tal, ¿ok? Entonces, si tú ves una tomografía muy afectada, pero el paciente puede estar con buena saturación. Bien, este es el patrón que se llama vidrio deslustrado o esmerilado, ¿sí? Entonces, vean esto, aquí como prácticamente si tuviera aquí una afectación local donde no se define, pero si te esperas unos días más, el paciente va a tener ya como tal una consolidación. Entonces comparan, ¿no? Como si fuera el empedrado de una calle, ¿sí? Como el empedrado que se presenta en un paciente con COVID. Entonces, este es un patrón de empedrado típico en un paciente con COVID, ¿sí? Son patrones tomográficos. Y bueno, en resumen, ¿qué dice este artículo? Que tenemos patrones empedrados, ¿sí? Que los lóbulos afectados más frecuentemente son los inferiores y que puede haber un aspecto de engrosamiento subpleural, ¿sí? Un engrosamiento subpleural en la tomografía. Entonces, ¿qué nos tenemos que llevar? Pues que no hay un patrón típico en COVID, también como comentamos, tomográfico, pero sí nos puede orientar definitivamente. Bueno, esta se llama una escala tomográfica Corratz, que lo hicieron varios médicos, radiólogos en el mundo. ¿Y qué nos dice en esta escala? Bueno, al momento que tú encuentres un paciente con una escala tomográfica Corratz 1, pues una tomografía prácticamente normal que no sugiere nada de COVID, ¿sí? No quiere decir que el paciente no lo tenga, ¿verdad? Pero por lo menos tomográficamente está una tomografía limpia, ¿ok? Y a partir de ahí empieza con el Corratz 2, que son pacientes que pues no hay datos típicos de COVID, pero que sí hay un infiltradito y puede ser una neumonía bacteriana, puede ser otra cosa, un derrame pleural, pero no es patrón típico de COVID, ¿sí? Y bueno, ya en lo que es el Corratz 3, ya son, por ejemplo, el empedrado, la imagen de vidrio esmerilado, ¿sí? Ya nos orienta que va para COVID. Entonces ya el Corratz 3 ya dice que sí, parece ya que es el COVID. El Corratz 4 definitivamente es un patrón típico, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos el empedrado, que es altamente sugestivo al COVID,
el CORAT 5, definitivamente el paciente definitivamente tiene un cuadro típico, que es una neumonía vivasal, hay afectación vascular, ¿sí? Y aquí es muy sugestiva de COVID, y el COVID, o CORAT, perdón, 6, definitivamente pues el paciente tiene COVID, ¿sí? Y tiene que tener la PCR positiva para así CORAT 6, pero bueno, el paciente ya su tomografía es sugerente totalmente de COVID, ¿ok? Entonces, si ya nos dicen que es de 3 para adelante, 3, 4, 5, 6, es un paciente alta sospecha de COVID o COVID confirmado, tomográficamente. Laboratorio. Bueno, en COVID e influenza son muy similares. Fíjense que había mucho énfasis al principio de la pandemia en que los pacientes tienen que tener linfopenia, ¿ok? Pero ahora vemos pacientes que tienen leucocitosis, que tienen linfopenia, que tienen de todo tipo a nivel en cuanto a la hematología hemática, pero todavía predomina más el paciente que tenga leucopenia, linfopenia, que tenga leucocitosis, pero en los artículos que revisé definitivamente dicen pues hay de todo, ¿no? Hay de todo, no todos los pacientes se comportan igual. Hay pacientes que hacen trombocitopenia también, como una enfermedad, como una respuesta inflamatoria sistémica, ¿sí? Definitivamente la elevación de ferritina es algo típico y característico en COVID, cosa que las otras enfermedades sí está elevada, pero no tan importante como COVID. Entonces, tener el nivel de ferritina mayor de 2000 microgramos nos sugiere totalmente COVID. Y bueno, la elevación de lo que es la PCR o la elevación de procalcitonina, que son tratantes de fase aguda, también nos orienta que el paciente tiene una infección viral. ¿Ok? El paciente puede tener elevación de la creatinina. Ya sabemos que el COVID hace falla renal aguda y por lo tanto puede tener falla renal aguda el paciente. Puede tener la elevación de SPK, troponinas, péptido natriúrtico tipo B o tipo A. El paciente puede tener datos de falla cardíaca, puede tener datos de infarto, ¿sí? Ya lo vimos en otras sesiones. Entonces, si tienen un paciente con elevación de CK, CKMB y tiene dolor en el pecho y tuvo fiebre, entonces no te quedes nada más con que a lo mejor puede ser un síndrome agudo, puede ser también COVID y tener elevadas las enzimas cardíacas, ¿ok? Y bueno, el paciente también puede ser datos de falla hepática, elevación de las transaminasas y alteraciones en la coagulación, ¿ok? Entonces, definitivamente es un paciente que te puede orientar a que tenga tromboembolia pulmonar, porque el paciente que tenga tromboembolia pulmonar, pues también puede tener fiebre, puede tener disnea, y puede tener el dímero elevado, igual que COVID. Entonces, se vuelve de verdad un reto hacer el diagnóstico también por laboratorio, ¿ok? Bueno, el diagnóstico certero en cuanto a las pruebas para COVID, el ideal, pues es tener lo que es la PCR, ¿ok? Que es la identificación del virus y prácticamente reproducirlo y ver que sí está presente en el organismo. Si el paciente tiene un PCR positivo, ¿sí? La sensibilidad de esto es del 60-80% y la especificidad es del 100%. ¿Ok? Si es la tomada la muestra a nivel nasal es 73% y el orofaringo 60%. Y va a depender de donde ustedes lean. Pero sí tienen que quedar con un número. El promedio de las PCRs positivas, ¿sí? Es un promedio de todos los pacientes, un 60%. ¿Qué quiere decir? De cada 100, en promedio, 60% les va a salir positiva y hoy 40% que tienen COVID y que su PCR salió negativa. Estoy seguro que les ha tocado un paciente que le tomaron una prueba y salió negativa. Se tomó otra prueba a los 3, 4 días, salió negativa y hasta la tercera salió positiva, ¿ok? Entonces no pierdan eso. Una sola prueba de PCR no te descarta no tener COVID. Y es un problema también, por ejemplo, los trabajadores de la salud, ¿no? Tienes síntomas de COVID, tienes todo el escenario, pero salió de negativa tu muestra. No, pues sigue trabajando, sigue laborando y sigue esparciendo el virus porque tu prueba es negativa y entonces pues no hay necesidad de incapacidad. Son detalles, pero que sin embargo como profesionales de la salud lo estamos viviendo, ¿no? Tener una prueba negativa pues prácticamente no te excluye de tener la enfermedad como tal, ¿ok? O hemos visto pacientes que han fallecido y que su prueba salió negativa. ¿Por qué? Por múltiples situaciones, la toma fue mal tomada, a lo mejor no se trabajó bien o simplemente el virus ya no estaba y nomás tenía el paciente la respuesta inflamatoria sistémica porque se tomó al día 15, ¿no? Que ya prácticamente el virus ya es muy poca cantidad que exista. Bueno, entonces esto es en cuanto a las pruebas de PCR. Tenemos lo que es la inmunoglunaje. ¿Sí? Si un paciente sale positivo con inmunografía, significa que la enfermedad está activa, ¿ok? Entonces, lo ideal es que tengamos
pues PCR y inmunoglobulinas para hacer un diagnóstico un poquito más certero, ¿sí? Si te sale la PCR positiva, pues prácticamente pues ya tienes el COVID como tal, tienes el coronavirus presente, pues. Y si te salen ambas negativas, pues también puede ser que finalmente tengas la enfermedad, ¿sí? Por los días de la toma, la calidad de las muestras. En influenza hay muchísimos tipos de muestras, ¿sí? O tipos de pruebas, pero lo mejor, ¿sí? Definitivamente va a ser la PCR, donde identifiquen el virus, y es el problema que estos son muy costosos, definitivamente, pero esta sería la prueba más certera para identificar, ¿ok? Pruebas muy rápidas, donde identifican prácticamente lo que es el antígeno, te dicen si tienes influenza, pero a veces no te dicen si es el tipo A, el B o el C, simplemente tienes una influenza, punto. Pero bueno, con eso es más que suficiente para poder dar tratamiento. Y vamos al tratamiento, ¿ok? Al tratamiento. Vamos a hablar del tratamiento primero de influenza. El tratamiento de influenza, ¿sí? Hay una gran ventaja que seguro estoy que la vamos a tener en un futuro, cuando pasemos toda esta pandemia de COVID, ¿sí? Como ocurrió aquí en influenza, ¿ok? En 1918, ¿no? Ya estamos prácticamente a 100 años de eso, ¿sí? Pero hoy podemos dar un tratamiento preventivo si una persona tuvo contacto con alguien que tuvo influenza. Es decir, si una persona tuvo influenza, tuvo contacto, yo quiero protegerme para no tener influenza, se puede hacer, claro que sí, a través de estas dos opciones, que es amantadina o rimantadina durante 2 días como tratamiento, ¿sí? De profiláctico, ¿ok? Si yo ya tengo influenza o sospecho que tengo influenza y no tengo una prueba, no me la quiero hacer, puedo tomar 5 días de tratamiento, ¿sí? De lo que es amantadina y rimantadina, ¿sí? Que son antivirales que funcionan para lo que es influenza, pero no son los mejores, definitivamente, ¿ok? No son los mejores, pero son muy económicos y pueden ser que los que tengas ahí a la mano para poderlos otorgar, ¿sí? Y bueno, aquí está lo que es ciertos artículos y ciertas guías mexicanas que veremos más adelante, la recomendación de amantadina, ¿sí? Como profiláctico, la recomendación de rimantadina, que la verdad son muy económicos y accesibles por todas partes. Y bueno, también puedes dar profilaxis con el medicamento ideal para la influenza, que es oseltamivir o zanamivir. Cualquiera de las dos. Si una persona dice, ¿sabes qué? Se lo quiero dar porque es una población de riesgo, que lo veremos adelante o que ya lo vimos, ¿sí? Es un paciente que tiene menor de 2 años, que tiene una cardiopatía, es una mujer que está embarazada, ¿sí? Que no quiero que se contamine más del virus de la influenza, que no quiero que desarrolle la enfermedad de influenza. Bueno, le puedo dar como profilaxis y no hay ningún problema, se puede hacer. O es un paciente que tiene VIH, es un paciente que toma esteroides, es un paciente que tiene diabetes y que no quiero que se complique, le puedes dar quimioprofilaxis. Eso está muy padre. Yo creo que en un futuro sí va a pasar con COVID, pero ahorita no. ¿Ok? Y bueno, en cuanto a lo que es la influenza, ya como quimioprofilaxis, vemos esta esquemita, ¿sí? Si hay bajo riesgo de transmisión o elevado, ¿sí? Si el paciente es un paciente sano, que estuvo en contacto y pues realmente no quieres darle, pues no pasa nada, o sea, no puedes no darle ni remantadina ni oseltamivir, no pasa nada, ¿sí? Pero si es un paciente que tenga población de riesgo, entonces sí es recomendable poderlo proteger con cualquiera de estos antivirales. Bien, ahora sí, ya tenemos a un paciente enfermo de influenza. Ya lo tenemos enfrente de nosotros, tiene el diagnóstico clínico y tiene su PCR positiva a influenza. ¿Puedo otorgar un tratamiento? Sí, aquí está, muy sencillo, hablando del adulto, 75 miligramos cada 12 horas por 5 días, ¿sí? O puede darle con zanamivir, 2 inhalaciones prácticamente cada 12 horas por 5 días. El tratamiento de lo que es influenza son 5 días de tratamiento para el paciente que está con síntomas como tal. Si tienes un paciente grave, intubado por influenza, el tratamiento sería 150 miligramos cada 12 horas por 5 días, ¿ok? Esa sería la diferencia, pero habitualmente si no lo tienes, pues adelante. Eso sería una cápsula mañana y noche por 5 días, el oseltamivir. La presentación es prácticamente, viene en su cartera de 10 tabletas y lo único que tiene que hacer el paciente es acabarse sus 10 tabletas para resolver su problema. Y ¿qué opinamos del tratamiento con oseltamivir y zanamivir? Definitivamente resuelve el problema. Son muy buenos. El paciente, tras tomar un solo día de tratamiento, siente mejoría al otro día, ¿sí? Al otro día está como
con síntomas menores, el tercer o cuarto día, quinto, ya está como si nada. Es extremadamente rápido y efectivo estos medicamentos definitivamente para influenza, cosa que esperemos que en algún momento en COVID vaya a pasar este escenario, ¿no? Pero estos medicamentos son muy recomendados y les va muy bien. ¿Ok? Este es el algoritmo de las guías de práctica clínica mexicana, donde te recomienda, pues, puede darle quimioprofilaxis a población de riesgo, puede darle tratamiento antiviral al paciente que realmente ya tiene síntomas, la prueba está positiva, o si no tienes acceso a la prueba, pero dices, este es influenza porque no se vacunó, porque tuvo contacto, o estamos en diciembre, pues puedes utilizarlo sin problema y te va bien. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos el estudio, no tenemos la oportunidad, el paciente simplemente no acepta que se le haga la prueba y total, le das tratamiento y te va y muy, pero muy bien. ¿Ok? Prevención. La prevención en influenza está súper bien porque existe una vacuna para influenza que se debe aplicar cada año. Entonces, a toda edad te tienes que aplicar la vacuna cada año o cada 2 años y te va a ir muy bien, ¿sí? Se puede prevenir en las mujeres embarazadas en la 13ª semana de gestación. En los niños que tienen 6 a 23 meses se recomienda aplicarle la vacuna, ¿sí? Si eres profesional de salud, estás obligado a aplicarte la vacuna, definitivamente. O si eres una persona que tiene factores de riesgo, tienes diabetes, hipertensión, obesidad, tienes alguna enfermedad crónica, estás obligado a recibir la vacuna, ¿ok? La verdad es que deberán de vacunarse todos y así evitar este problema en un futuro, porque existe una vacuna que les va muy bien con virus atenuados, ¿sí? Y que definitivamente sí van a resolver el problema de influenza, ¿ok? Entonces, hay campañas de vacunación, ¿sí? A los que trabajamos en un hospital, los que trabajamos en una unidad médica familiar, a todos, pues les están vacunando frecuentemente y así evitamos la infección. Llegamos a diciembre y como si nada, ¿no? Entonces, aquí sí hay prevención. Bien, ahora vamos a hablar de COVID en el tratamiento, ¿sí? Yo sé que ahorita han de tener muchas cosas que han escuchado, han revisado. A partir de aquí, tristemente o lamentablemente, nada más hablaré de lo que tiene evidencia científica, lo que sí se ha demostrado que sí funciona, ¿ok? Bueno, entonces hablamos de la parte nutricional, ¿ok? Bien, en la parte nutricional, ¿sí? El COVID, hablando, si el paciente, si le aplicamos o le damos vitamina A, es recomendable. Se ha visto que los pacientes que se le da vitamina A bajo estudios, logran mejorar la diferenciación de los linfocitos TSD4 a TH17. ¿Okay? O sea que la vitamina A definitivamente sí funciona en el paciente COVID y se requieren 1000 microgramos por día. ¿Ok? Ahorita vamos a aprender esto. ¿Ok? El paciente, ¿sí? Que se le da vitamina D, ¿sí? Mejora la inmunidad como un efecto antiinflamatorio. Ya vimos el escenario tan severo que tiene un paciente con COVID de la respuesta inflamatoria, entonces pueden mejorar la respuesta inflamatoria y la dosis son 2000 unidades por día de vitamina D. El paciente, ¿sí? Si tú le das vitamina C, que es una de las vitaminas más utilizadas en los pacientes con COVID, definitivamente, o en las infecciones virales, por lo que tú quieras, les recomienda vitamina C. De hecho, ustedes han de siempre recomendar, consume jugo de naranja, vitamina C en tabletas para que te quite rápido la gripe. Pues pasa lo mismo con el COVID, ¿no? Porque se ha visto que disminuye la mortalidad en pacientes graves. Pacientes que estuvieron en terapia intensiva, estuvieron entubados, le aplicaron vitamina C y definitivamente vieron mejoría, 1 gramo al día. La aplicación de omega 3, ¿ok? Ácidos grasos también mejora el estrés oxidativo, no nomás para COVID, sino para todas las enfermedades, y también mejora la respuesta inflamatoria, la dosis son 2 gramos al día. Aplicar zinc a un paciente también se ha visto que puede llegar a mejorar porque evita la replicación viral. Imagínate aplicarle zinc a un paciente, o sea, pues está todo dar porque pues, el paciente ya no tiene tantos virus, menos respuesta inflamatoria y por lo tanto pues va a disminuir su mortalidad. La dosis de 9 a 15 gramos por día. Aplicarle selenio, se ha visto que el paciente puede disminuir también lo que es la carga viral, son 100 microgramos al día. A la aplicación de probióticos, sobre todo en aquel paciente que tiene diarrea, se recomienda aplicarle también. Aquel paciente que tiene diarrea por COVID, los probióticos le ha ayudado también. Glutatión, ahorita que están de moda mucho los suplementos alimenticios, ¿sí? Los medicamentos anti-envejecimiento y lo que tú quieras, ahí está glutatión y también se recomienda 600 miligramos al día porque evita lo que es la apoptosis, evita la destrucción de las células y es un antioxidante. ¿Pero qué creen? ¿Qué creen? Les pongo en amarillo algo. No hay evidencia científica de usar multivitamínicos. Entonces, ¿qué acabo de decir?
Me dice, oiga, doctor, se me acaba de decir hasta las dosis y me dijo que la vitamina A, D, la C y la que quieran son buenos y se ha visto con evidencia científica, sí, en aquel paciente que tiene deficiencias de la vitamina. En aquel paciente, si le falta la vitamina A, pues entonces aplícasela así. Pero si no tiene deficiencias, es una persona que come adecuadamente frutas, verduras, tiene un adecuado plan alimenticio, no es necesario aplicar multivitamínicos. Y estoy seguro que han escuchado que a muchísimas personas les han dado multivitamínicos. Tienes COVID, tómate una tableta de tal multivitamínico. No puedo hablar de marcas, pero seguro lo he escuchado. Tómate esto. Miren, yo no estoy en contra de usarlos, pero la verdad es que si el paciente come adecuadamente es innecesario. Y se ha visto que el paciente pudiera complicarle su respuesta inflamatoria porque les da más elementos al virus para poder crecer. Entonces, si el paciente no tiene deficiencia como tal, no lo utilizan. ¿En quién podemos utilizarlo? Bueno, es un paciente que está desnutrido, tiene insuficiencia hepática todo el tiempo, tiene problemas nutricionales, es un paciente que tiene diarrea, tiene lo que ustedes quieran, pero está desnutrido, adelante. Pero el resto de los pacientes que sí comen bien, no deberíamos utilizar multivitamínicos. Eso dice lo que es la evidencia científica. Ahora, inmunomoduladores, si tanto nos preocupamos por la respuesta inflamatoria, que a veces es lo que mata al paciente más que lo que es la carga viral, pues se han estudiado muchísimos inmunomoduladores. Por ejemplo, el primer inmunomodulador y el más utilizado y el más recomendado es los glucocorticoides, y estamos hablando de dexametasona, ¿ok? Hay investigación sobre prednisona y metilprednisolona como esteroides. ¿Por qué? Porque definitivamente se ha visto que disminuye la respuesta inflamatoria a nivel pulmonar y les va muy bien. Entonces, si vamos a utilizar un inmunomodulador, un medicamento que tenga eficacia para el paciente con COVID, se llama dexametasona y las dosis son de 6 miligramos al día por 10 días. O sea, aplicarse ya sean tabletas, inyecciones intravenosas, intramusculares, como tú quieras, ¿sí? Dexametasona, 6 miligramos al día. Pero tengo que hacer una aclaración. Solamente aquellos pacientes que tengan datos de falla respiratoria, ¿sí? Esto es lo que he visto, que los pacientes disminuyen la mortalidad. En el paciente que tuvieron que entubar, el paciente que hace falla respiratoria, el paciente así sencillo, el paciente que está hospitalizado, mete el esteroide. Vuelvo a repetir, al paciente que está hospitalizado recibe esteroide. Dexametasona, 6 miligramos al día por 10 días. Si el paciente no está hospitalizado, está en su casa, no debemos utilizar esteroides porque se ha visto que el paciente lo que hace es disminuye lo que es la respuesta inflamatoria del paciente, pero también le da más oportunidad al virus de crecer porque el paciente no compensa sus mecanismos ante la respuesta. Entonces, no debemos aplicar dexametasona en un paciente que no está en un hospital, ¿vale? Bueno, con la intención de controlar la respuesta inflamatoria y la carga viral, se han utilizado muchos medicamentos desde enero de 2020. Los antimaláricos, como es cloroquina e hidroxicloroquina, es un inmunomodulador. La dosis son 500 miligramos al día cada 2 horas por 7 días. Voy a hacer ciertos comentarios importantes. Ahorita ya no debemos utilizar ni cloroquina ni hidroxicloroquina. ¿Ok? ¿Qué pasó con estos medicamentos? ¿Son malos? No, no son malos. Simplemente lo que pasó es que no a todos les funciona, como la mayoría de los medicamentos que veremos más adelante. No a todos los pacientes les funciona. Por lo tanto, pues no se puede otorgar así como decir, este va a resolver. Algunos benefició hidroxicloroquina, algunos no, pero lo que se vio es que muchos pacientes hicieron toxicidad por estos fármacos porque hicieron lo que es prolongación de intervalo QT, ¿sí? Agregado a esto le agregaban acitromicina, que también aumenta el intervalo QT y esto es arrimogénico y el paciente que haya un paro por fibrilación ventricular y esa es la causa de paro, la toxicidad por estos fármacos. Entonces, hoy en este día no se recomienda aplicar antimaláricos, hidroxicloroquina ni cloroquina como tal, ¿sí? Sé que lo usan, pero no se deben utilizar. Otro fármaco que está pues, prácticamente en investigación, se ha visto, tocilizumab, lo que hacía, pues prácticamente disminuía lo que es la respuesta de la tormenta de citocinas, ¿sí? En un estudio que se llama COMBAT-TAC, pero ¿qué se vio? Pues que tampoco era suficiente y adecuado, porque si aplicabas a todos los pacientes no mejoraba. Entonces, pues tocilizumab no es un medicamento prometedor para COVID, por lo tanto, no debemos recomendarlo, aparte que es muy costoso. Las células madres mesenquiales
Disminuye lo que es la respuesta inflamatoria, la SDRA, que es lo que la mayoría de los pacientes mata al paciente de la SDRA, síndrome de dificultad respiratoria aguda. Hasta en estudios, por lo tanto, no tiene evidencia científica para recomendar este medicamento. Anakinra, otra de las opciones para disminuir la respuesta inflamatoria, ¿sí? También no tiene suficiencia evidencia científica. O sea, está en estudios, fase 2, fase 3 algunos, pero no se pueden recomendar como tal. Más inmunomoduladores, yaxinasa, inhibidor de las reacciones inflamatorias, la inmunoglobulina, medicamento que se utiliza en el síndrome de Guillain-Barré, que es buenísimo, pues aquí no funciona en COVID, ¿sí? Tiene un efecto inmunomodulador, pero ha generado trombosis, pacientes desarrollan trombosis, y el paciente con COVID hace trombosis con facilidad, no hay evidencia científica. Plasma convaleciente, aquí muy promovido en México, plasma convaleciente, tampoco tiene evidencia científica, hace muchas anafilaxias a los pacientes porque finalmente le están metiendo plasma de otra persona, entonces no está recomendado utilizar plasma convaleciente o un paciente que se recuperó como tal, no está recomendado en este momento, ¿sí? Y bueno, si se fijan, hay más inmunomoduladores, ¿sí? Como es estos que son de las CMAPs, ¿sí? Tampoco funcionan. La ozonoterapia, un tratamiento que se ha visto, ¿sí? Algunos lugares del mundo han utilizado ozonoterapia, pero no es para todos. Algunos pacientes se ha visto que mejoran, sobre todo pacientes que son pacientes pero muy leves, pero los graves no funcionan la ozonoterapia. No hay evidencia científica que respalde por el momento la ozonoterapia. Y bueno, pues, ¿por qué no utilizar para COVID, que es un virus, pues un antiviral, ¿verdad? Entonces hay que utilizar antivirales. Y aquí están los que pertenecen a los que nivel a los AR virus, ¿ok? Lopinavir y ritonavir, que son los primeros que se utilizaron en el paciente con VIH, porque el VIH tiene un virus ARN, entonces, ¿por qué no darle? Y al principio se utilizó, pero hoy por hoy no tiene evidencia científica que respalde. Tiene más efectos adversos que te pueden llegar a confundir utilizando un antiviral como esto, porque el paciente tiene alteraciones en la piel, tiene diarrea, tiene alteraciones gastrointestinales, alteraciones de las enzimas hepáticas, por lo tanto no se recomienda utilizar en este día de hoy estos antivirales, que sin embargo se utilizan con mucha frecuencia. Resendimir, un fármaco prometedor que en algún momento dijeron este sí va a funcionar, hoy por hoy tampoco tiene evidencia científica que respalde que este medicamento sí funcione. Y bueno, aquí en México se llevan un estudio con favipiravir, también se está utilizando, pero hoy por hoy tampoco tiene evidencia científica que respalde que sí funciona y que controle el virus, ¿ok? Bueno, ivermectin la hemos utilizado en muchos países de Latinoamérica e incluso aquí en México, este antiparasitario se utilizó de manera inicial porque evitaba la replicación viral, pero en vitro, o sea, prácticamente en estudios, en pacientes no tiene utilidad realmente en este momento. Se ha utilizado, se va utilizando quizás, pero no tiene utilidad con evidencia científica. Acitromicina, un antibiótico, fíjense, lo que comentaba algunas pláticas, o sea, en el 2020, ¿quién dijera para las bacterias, para los virus, perdón, íbamos a utilizar antibióticos? Bueno, este es el caso con la acitromicina. También pues, se ha evitado la replicación del virus, no tiene evidencia científica que respalde el uso de acitromicina. Sé que lo utilizan muy frecuentemente, es muy barato, y bueno, pero no tiene evidencia científica. Ribavirina también, el que se utilizó para influenza y que sí funciona para influenza, no tiene evidencia científica en COVID. Oseltamivir definitivamente no tiene utilidad en COVID, tampoco, pero lo han utilizado y no tiene evidencia científica. Y los medicamentos que controlan el herpes, que es canciclovir, aciclovir, penciclovir, no tienen evidencia científica. Si se fijan, pues prácticamente han metido casi todos los antivirales aquí a trabajar con el COVID y no tienen evidencia científica y siguen todavía, ¿sí? Otras terapias, bueno, es necesario todos los pacientes anticoagular, todos los pacientes que tengan factores de riesgo, pacientes que están hospitalizados, es necesario aplicar anticoagulante como otras terapias coadyuvantes al COVID. Definitivamente, aquí les pongo un ejemplo, 4,000 unidades de lo que es la heparina de bajo peso molecular, o si aplicas enoxaparina, 1 miligramo por kilo cada 24 horas. Los antibióticos no tienen utilidad en COVID, solamente si el paciente tiene datos de infección bacteriana, ¿ok? Fíjense, otro escenario, ¿eh? Aplicar las glitazonas, medicamentos para controlar la diabetes mellitus, ahí está, que tienen evidencia científica poca, porque reduce la formación de lo que es el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 6, y se han utilizado, pero hoy por hoy no tiene suficiente evidencia científica. Las estatinas utilizadas como antiinflamatorios, ahí está.
tampoco ha tenido. Y se han hecho estudios con pravastatina y tampoco, ¿ok? Los interferones, como tal, tienen efecto antiviral, pero no están respaldados como tal. Y este antiparasitario nitazoxamida tampoco tiene evidencia, ¿ok? ¿A qué nos estaba llevando? Porque prácticamente han utilizado muchas terapias y medicamentos que no habíamos considerado que se pueden utilizar como antiviral y lo estamos utilizando. Y bueno, faltó comentar uno, ¿sí? Que, a ver, déjenme checarle. Ah, sí, faltó comentar es Molnupiravir. Este es el que ahorita, en este momento, el día de hoy, promete ser una opción para el paciente con COVID, porque disminuye la replicación viral en un día, ¿sí? Pero no está totalmente respaldado científicamente, está en investigación y quizás sea el que nos pueda resolver. ¿Por qué? Porque estamos esperando la vacuna, todo el mundo. Sí, pero hay pacientes que la vacuna no se la van a poder aplicar o no se la van a querer aplicar y tendrá que haber un tratamiento antiviral. Entonces se seguirá investigando qué antiviral va a resolver el problema y esperemos que este sí sea el que resuelva. Dicen que en 24 horas disminuye la carga viral. Y bueno, ya se ha hecho estudios, por ejemplo, este estudio en Nueva York de lo que es COVID contra influenza, que pasaba y bueno, vieron, esto fue en el mes de abril, dijeron, bueno, pues vamos a ver cómo nos va con COVID contra influenza y le dieron mucha importancia a la influenza y al COVID, pero de repente pues se dieron cuenta que en el centro de Nueva York pues esto se desbordó y los números de pacientes afectados por lo que es COVID aumentó drásticamente y que dijeron, bueno, ya dejamos de tomar pruebas con influenza y nos vamos a enfocar a todos que tengan datos de infecciones de vías respiratorias COVID. ¿Qué es lo que deberíamos hacer nosotros? Nosotros lo mismo, o sea, vas a tener que dedicarte a tomar pruebas de COVID y no de influenza. ¿Por qué? Porque lo más probable es que tenga un paciente de COVID y no tenga influenza. Bueno, entonces hay estudios que van comparando las neumonías bacterianas contra COVID y que nos van orientando. Finalmente va a ser lo mismo, juicio clínico, la evidencia científica va a ser que tú tengas y aprecies más al COVID que las neumonías bacterianas. Por último tema a revisar para finalizar nuestra plática es hablar de la vacuna, ¿sí? Que ya queremos que llegue, ¿sí? A México en unos días. Bien, la vacuna, esta es una vacuna que se está haciendo lo que es en Reino Unido, la AstraZeneca, y esta es una vacuna que ha sido prometedora, ¿sí? Y bueno, este es el nombre científico que le pusieron. ¿Y qué dice esta vacuna? Brasil, Sudáfrica y lo que es en Reino Unido se utilizó esta vacuna. Los resultados fueron los siguientes, incluyeron prácticamente a 23.848 participantes, personas sanas, algunas no tan sanas, a ciertos comórbidos tenían, que estaban entre lo que es personas de edades en promedio, creo de 12 a 60 años, y bueno, vieron que la eficacia de la vacuna fue del 70%, que algunos pacientes se colocaron graves por la vacuna y que eso sí pasó, ¿sí? Y que bueno, pues es prometedor y que tuvieron reacciones adversas y que al día de hoy, pues bueno, todavía no es una vacuna 100%, ¿ok? Funcional hasta el día de hoy. Y bueno, la vacuna que están por llegar a México, si no es que ya llegó, y no sé si está aplicando, creo que todavía no está aplicándose, pero esta vacuna que tiene este número, ¿sí? Y bueno, esta vacuna que dice que, bueno, utiliza lo que es una glucoproteína del SARS-CoV-2 y aquí se incluyeron más participantes, 44,000 de 12 a 56 años, o sea, de personas jóvenes, y también tuvieron personas que tienen ciertas comorbilidades, que estaban sanas, y el resultado fue el siguiente, ¿ok? Perdón, no lo comenté. El resultado fue el siguiente, que bueno, sí tiene evidencia científica, parece que les va bien, pero sobre todo a aquellas personas les va bien, a aquellas personas que no han tenido COVID, ¿sí? Que no están infectados ninguna vez, o sea, los que les ha ido bien, hasta el día de hoy, como su servidor que no se ha infectado de COVID, que yo sepa, y que me lo aplique, me va bien en ese aspecto, con una alta oportunidad de realmente no tener el virus en adelante. Bueno, este plan de vacunación en México van a empezar en este mes, en diciembre. Ciudad de México va a ser uno de los lugares donde se va a aplicar a personas de salud, lo que es en diciembre hasta febrero, y luego la etapa 2 va a incluir a profesionales de salud también y a personas con factores de riesgo mayores de 60 años, y así sucesivamente hasta llegar a junio, donde ya prácticamente todo el mundo esté vacunado. Esperamos que sí ocurra. Tristemente,
creo que ustedes están en lo mismo que yo, que ya estamos viendo personas que están diciendo que la vacuna no se la van a aplicar, campañas antivacuna, hay mucha ignorancia sobre este tema, tenemos que hacer énfasis nosotros los médicos y la importancia, vacunarnos evidentemente, ¿sí? Pero bueno, no va a pasar hasta que ocurran en la vacunación, que veamos los efectos adversos reales de los pacientes. ¿Qué se sabe de las vacunas? Las vacunas tienen efectos de anafilaxia en algunos pacientes, han hecho alteraciones hematológicas, pero bueno, no hay otra manera. Queremos resolver esta pandemia, tenemos que vacunarnos y así tendrá que ser y ver a ver cómo nos va. Bueno, su servidor, Juan Carlos Jiménez, y les agradece que hayan estado presentes en esta sesión. A partir de ahorita voy a empezar con las sesiones de preguntas y respuestas. Déjenme la pregunta-respuesta en lo que yo puedo ayudarles. Como les comento, ya son 48 pláticas que tenemos en YouTube. Hice un resumen de ello. Hay muchos temas que abordar. Revísenlo, están prácticamente 48 horas de información que pueden revisar en nuestro canal en YouTube. ¿Cómo nos encuentran? ¿Sí? Nos encuentran, tenemos página de Colegio BC, Medicina Emergencia Radiación en Facebook, tenemos en Instagram y en YouTube también, Colegio BC de Medicina. Tenemos un grupo donde subimos artículos ahí casi diarios, subimos artículos, algunos artículos que comenté ya están ahí, entonces pueden revisarlos de lo que revisé yo. Y a mí me encuentran como amigo en Facebook, Juan Carlos Jiménez, con gusto, ahí pueden agregarse como amigos, ahí seguimos. Y la página web donde ustedes pueden revisar las próximas pláticas que tendremos el próximo lo que es el año, ya tenemos ahí las pláticas montadas, vienen pláticas muy interesantes.